¿Qué tal amigos y amigas? El día de hoy voy a resolver un ejercicio del libro de trabajo de física del periodo 2018B. El ejercicio nos dice, al realizar las pruebas de desempeño de un nuevo auto se tiene que este acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos y puede desacelerar a razón de 10 metros sobre segundos cada 4 segundos. Si el auto aceleró desde el reposo los 4 primeros segundos, mantuvo su velocidad durante los 10 siguientes segundos y luego desaceleró hasta detenerse, determine la velocidad media del auto para todo el recorrido. Entonces lo primero que vamos a hacer es representar más o menos la situación que está ocurriendo. Primero tenemos nuestro carrito. Este carrito lo vamos a poner que inicialmente está en el punto A. Me dice que el auto aceleró desde el reposo los 4 primeros segundos, por lo que aquí la velocidad en el punto A va a ser de 0 metros sobre segundos al tiempo de 0 segundos. Como me dice que acelera desde A hasta llegar a otro puntito que le vamos a poner B. Dado que existe una aceleración en este tramo de aquí, va a existir un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Me dice que aplica esa aceleración para poder llegar a B a un tiempo de 4 segundos. Es decir, llega al punto B al tiempo de 4 segundos y a partir de ahí me dice que mantiene su velocidad durante los 10 siguientes segundos. Por lo que desde aquí se va a mover hasta por acá, que le vamos a poner un punto C. Desde B hasta C va a ser un tiempo de 10 segundos, por lo que si yo quiero determinar el tiempo total, es decir, el tiempo desde A hasta C, sería únicamente de sumar los 10 más los 4 segundos que ya existían, por lo que sería un tiempo de 14 segundos. Y como me dice que mantiene su velocidad en todo ese tramo, el movimiento va a ser MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Luego me dice que empieza a desacelerar hasta detenerse, por lo que de aquí va a seguirse moviendo hasta llegar por acá, que vamos a ponerle un punto D. Como me dice que desacelera hasta detenerse, exactamente en el punto D va a tener una velocidad en D va a ser igual a 0 metros sobre segundos. Y como existe una desaceleración, el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces me pide determinar la velocidad media del auto para todo el recorrido. En módulo, la velocidad media va a ser igual a x menos x inicial sobre el tiempo. Como el análisis de este ejercicio empieza en A, si yo coloco un sistema de referencia, automáticamente el x inicial vendría a ser 0, por lo que esto de aquí sería 0, y tendríamos que la velocidad media en módulo va a ser igual a x sobre t. Pero ¿qué es esa x de ahí? Esa x es lo siguiente. Esa x va a ser toda esta distancia desde aquí, es decir, desde que el auto empezó a moverse hasta que se detuvo. Esta va a ser x. Y el tiempo va a ser de igual manera el tiempo que se tardó desde A hasta D. Puesto que desde A hasta C yo ya tengo un tiempo de 14 segundos, únicamente debería determinar cuál es el tiempo que se tardó desde C hasta D y luego sumar a los 14 segundos. Ahora, ¿cómo voy a determinar yo esta X? Esta X yo la tengo que determinar en tramos, puesto que no puedo utilizar una única formulita que me dé como resultado esta X total. Debo encontrar cuánto es la distancia que recorrió desde A hasta B, la distancia que recorrió desde B hasta C y la distancia que recorrió desde C hasta D. Debo determinar esas tres distancias, lo cual al sumarlas me va a dar como resultado esta distancia X de aquí, por lo que le voy a dar nombres. La distancia desde A hasta B la voy a poner de 1, de B hasta C le voy a poner de 2 y de C hasta D le voy a poner de 3. Debo determinar esas tres distancias y, como había mencionado, desde A hasta C yo ya conozco el tiempo, por lo que el único tiempo que yo debo determinar es este tiempo de aquí. Si yo encuentro este tiempo y le sumo más los 14 segundos, voy a encontrar este tiempo que le vamos a poner tiempo total que yo necesito, ¿ya? Entonces aquí sería tiempo total. Primero, vamos a determinar cada una de esas distancias. Y para ello, como dije, lo vamos a hacer en tramos. Para el tramo A, para el tramo AB. Como necesito determinar una distancia, vamos a utilizar la siguiente formulita, que era distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En videos anteriores habíamos realizado el análisis de cuál de las tres formulitas que teníamos que usar, pero en este caso vamos a utilizar directamente esta de aquí. Sin embargo, si es que realizan el mismo análisis que hicimos, van a dar como resultado esta misma de aquí. Entonces, aplicado a nuestro ejercicio, la distancia 1 va a ser igual a, como yo estoy trabajando en el tramo AB, la velocidad inicial va a ser la velocidad en A. Eso va a ser multiplicado por el tiempo que se tardó desde A hasta B, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero ahora, la velocidad en A es 0, el tiempo yo lo tengo.
El tiempo acá obviamente lo voy a seguir teniendo, pero la aceleración yo no la tengo. ¿Cómo voy a obtener esa aceleración? Esa aceleración la voy a obtener de aquí arribita, puesto que en el enunciado esta parte de aquí aún no la hemos utilizado. Dado que en el tramo AB existe una aceleración, yo voy a utilizar esta parte de aquí. Me dice que el auto acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos. No utilizo esta parte de acá porque esta es para la desaceleración y nos va a servir más luego. Entonces vamos a utilizar eso de ahí. El auto acelera de 0 a 10 metros sobre segundos en 2 segundos. ¿Cómo se obtuvo eso? Eso se obtuvo por unas pruebas de desempeño que hicieron. O sea, antes de vender el auto hicieron las pruebas y obtuvieron eso, ¿ya? Entonces, usando eso, vamos a encontrar la aceleración. La aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Por lo que, usando los datos que me está dando el ejercicio, me dice que acelera de 0 a 10, por lo que 0 vendría a ser una velocidad inicial y 10 vendría a ser una velocidad final. Entonces sería 10 menos 0 y esto dividido para, me dice que va de 0 a 10 en 2 segundos, por lo que debería dividir únicamente para 2. Por lo que tenemos una aceleración de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo que ya podríamos reemplazar en esta formulita de aquí y obtener cuánto vale la distancia 1. La distancia 1 va a ser igual a la velocidad en A, habíamos visto que es 0, por lo que 0 multiplicado por el tiempo va a darme como resultado 0 mismo. Y únicamente me quedaría un medio de la aceleración, que es la que acabamos de encontrar, y sería 5. Eso multiplicado por el tiempo que se tardó en ir desde A hasta B. El tiempo que se tarda en ir desde A hasta B es 4 segundos, por lo que debo poner aquí el 4 y eso al cuadrado. Y así obtenemos que la distancia 1 va a ser igual a 40 metros. Y tenemos la primera distancia. Ahora vamos a utilizar el tramo BC para encontrar la distancia 2. Entonces, tramo BC. Debido a que en el tramo BC se mantiene una velocidad constante en todo ese trayecto, el movimiento va a ser un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que tenemos la única formulita de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, lo cual aplicado a nuestro ejercicio me quedaría de la siguiente manera. Como se mantiene una velocidad en todo el trayecto, la velocidad va a ser la velocidad v. Esto va a ser a la distancia, esto va a ser igual a la distancia, que para el segundo tramo es de 2. Y esto dividido para el tiempo que se tardó en el segundo tramo, que le vamos a poner T2. ¿Ya? Ahora, yo necesito obtener la distancia 2, entonces voy a despejar esa de ahí. La distancia 2 me va a dar como resultado la velocidad en b multiplicada por el tiempo 2. La velocidad en b nosotros no la conocemos, pero el tiempo que se tarda en ir desde b hasta c sí lo conocemos, porque el ejercicio mismo nos los dio y es 10 segundos. Ahora, ¿cómo vamos a obtener esta velocidad en b? Si volvemos aquí al análisis de nuestro ejercicio, la velocidad en b, es decir, la velocidad con la que está aquí, es la velocidad final del tramo AB. Por lo que si yo obtengo la velocidad final en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, yo voy a tener la velocidad con la que se mueve en el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerle aquícito. Como estamos buscando la velocidad final en el tramo AB, la voy a hacer en la parte del tramo AB. Entonces, vamos a utilizar la siguiente formulita. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aplicado esto a nuestro ejercicio nos quedaría la velocidad final. Como estoy en el tramo AB, la velocidad final vendría a ser la velocidad en B. Esto va a ser igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad en A, más la aceleración por el tiempo. Por lo que yo tengo la velocidad en B va a ser igual a la velocidad en A es 0. La aceleración encontramos que era 5 y el tiempo es 4. Por lo que la velocidad en B va a ser 20 metros sobre segundos. Esta velocidad en B me va a servir para yo reemplazarle aquí abajo. Entonces tenemos que la distancia 2 va a ser igual a la velocidad en B, que la obtuvimos aquí, que sería 20. Eso multiplicado por el tiempo que se tardó en el tramo BC, que era 10 segundos. Y realizando esa operación tenemos que la distancia 2 es 200 metros. Por lo tanto, tenemos la segunda distancia. Ahora vamos a utilizar el tramo CD para obtener la última distancia que nos está faltando. Entonces, tramo CD. Dado que en el tramo CD existe una desaceleración, el movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente variado, por lo que vamos a tener que utilizar las mismas formulitas de MRUV. Y como yo estoy buscando la distancia 3, la fórmula que me conviene usar en este caso es la siguiente.
velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Aplicado esto a nuestro ejercicio, como estoy en el tramo CD, la velocidad final sería velocidad en d al cuadrado. Eso va a ser igual a la velocidad inicial, que sería la velocidad en c al cuadrado, y eso más 2 veces la aceleración por la distancia 3. Como estamos en el tramo CD y existía una desaceleración, vamos a poner A sub F, aceleración de frenado. Entonces yo necesito determinar cuánto vale esta distancia 3 de aquí. La velocidad en D la conozco, la velocidad en C la conozco, la aceleración de frenado no la conozco, por lo que yo necesito primero determinar cuánto es esa aceleración de frenado. ¿Cómo voy a determinar esa aceleración de frenado? Esa aceleración de frenado la vamos a determinar utilizando lo único que aún no hemos utilizado del ejercicio, y es esto de aquí. Me dice que en las pruebas de desempeño el auto pudo desacelerar a razón de 10 metros sobre segundos cada 4 segundos. Matemáticamente, una razón es una división, por lo que si yo quiero obtener cuánto vale esa desaceleración, únicamente debería dividir 10 para 4, y eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que la aceleración va a ser igual a 10 dividido para 4 y así obtenemos una aceleración que en este caso sería aceleración de frenado de 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces podemos nosotros reemplazar en la formulita que teníamos. La velocidad en d al cuadrado va a ser 0, puesto que me decía que frena hasta detenerse. Entonces 0 al cuadrado va a ser 0. Esto va a ser igual a la velocidad en c. ¿Cuál va a ser la velocidad en c? Si volvemos acá arriba, teníamos que la velocidad en b iba a ser igual a la velocidad en c, puesto que en todo este trayecto la velocidad se mantiene constante. Entonces, si yo quiero obtener la velocidad en c, únicamente debería copiar cuánto vale la velocidad en b. Y la velocidad en b habíamos visto que es 20, aquí está, 20 metros sobre segundos. Por lo que únicamente debería poner aquí 20 al cuadrado. Esto más 2 veces la aceleración de frenado, que sería 2,5. Pero ojo, aquí casi se nos pasa algo. Dado que es una aceleración de frenado, no puede ser positiva. Tiene que de ley ser negativa. Entonces, para no equivocarnos, como es una aceleración de frenado, va a ser igual a menos 2,5 metros sobre segundos al cuadrado. Si fuera positiva, no estaría desacelerando, estaría acelerando, por lo que no cumpliría la condición del ejercicio. Entonces, únicamente deberíamos aumentarle ese menos 2 con ese menos de ahí. Entonces tenemos que la aceleración de frenado va a ser menos 2,5 y eso multiplicado por la distancia 3. Despejando la distancia 3 tenemos menos 20 al cuadrado sobre 2 por menos 2,5. Y resolviendo esa pequeña operación tenemos que la distancia 3 va a ser igual a 80 metros. Y por tanto nosotros ya tenemos cuánto es la distancia 3 y en sí, como ya obtuvimos D1, D2 y D3, nosotros podemos determinar cuánto vale esa X que necesitábamos. Y lo vamos a hacer aquí abajito. Como ya estamos en otra cosa, vamos a poner aquí una línea. Y tenemos que X va a ser igual a D1 más D2 y más D3. D1 habíamos visto que es 40. X va a ser igual a 40. D2 vimos que es 200. Y D3 vimos que es 80. Y así nosotros obtenemos que X va a ser igual a 320 metros. No nos olvidemos que estábamos buscando la velocidad media y para determinarla necesitábamos la X, que ya la obtuvimos abajito, y el tiempo total. Para yo obtener el tiempo total debía determinar cuánto era el tiempo entre C y D, y eso es lo que aún no hemos determinado. Necesito encontrar cuánto va a ser el tiempo en el tramo CD. Así que vuelvo al tramo CD. Tramo CD, exactamente aquí. Entonces hacemos un espacio para determinar el tiempo y lo vamos a determinar exactamente aquí. Como yo únicamente necesito el tiempo, podré utilizar cualquier formulita, pero vamos a utilizar esta. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aplicado esto a nuestro ejercicio, la velocidad final sería la velocidad en D, la velocidad inicial sería la velocidad en C, y esto más la aceleración por el tiempo que se tarda en llegar desde C hasta D. Entonces la velocidad en D va a ser 0. La velocidad en C habíamos visto que era 20, puesto que era igual a la velocidad en B. Entonces me quedaría únicamente 20, más la aceleración, que la determinamos acá arriba, y como era una aceleración de frenado, es negativa. Entonces me quedaría menos 2,5, y eso multiplicado por el tiempo. Despejando el tiempo tenemos menos 20 dividido para menos 2,5. Y así nosotros obtenemos un tiempo de 8 segundos. Por lo que en todo este tramo, es decir, el carro
se tarda 8 segundos en moverse desde C hasta D. Si desde A hasta C se tarda 14 segundos, pongamos de aquí 14 segundos, y desde C hasta D se tarda 8 segundos, el tiempo total va a ser 22 segundos, puesto que 14 más 8 me da como resultado 22. Por lo tanto, yo tendría que el tiempo total va a ser igual a 14 más los 8 segundos que determiné. El tiempo total va a ser igual a 22 segundos. Por lo que ya tenemos todo lo que estábamos buscando para poder reemplazar en la formulita de la velocidad media. Así que únicamente me la llevo abajo. Y teníamos esto de aquí. Entonces, la velocidad media va a ser igual a x sobre el tiempo total. X es 320 y el tiempo total es 22. Por lo que resolviendo esa operación nos da como resultado 14,55 metros sobre segundos. Y por tanto, esta de aquí sería la solución de nuestro ejercicio.